¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Esto es MXN Televisión con Reporte 10. Soy Rocío Villa García y me da mucho gusto que nos acompañen esta tarde. El día de hoy está con nosotros Mari Carmen Remolina. Ella es psicoterapeuta cognitiva. Es pues una mujer que sabe mucho del comportamiento porque tiene también estudios particulares en valores. Entonces, como psicoterapeuta racional, emotiva, conductual, pues ahora sí que tiene que ver con todo lo que significa este asunto de las marchas, este asunto de las mujeres. Tenemos este planteamiento de que las marchas de la mujer fue internacional, en el mundo. No podríamos dejar de tomarlo en cuenta como algo que no es solamente de nuestro país. Lo que nuestro país ha aportado o tomado para hacer conciencia de clase de las mujeres es precisamente el día en el que no contarías con ellas, un día de desaparición. Entonces, pues sobre estos temas es en los que platicaremos ahora con Mari Carmen Remolina y empezamos. Hola, Rocío, muchas gracias. Sí, empezamos. Tú dirás. Tú dirás, bueno, pues primero la marcha. ¿Cómo viste la marcha? ¿Qué percibiste de la marcha? ¿Cómo sientes la diferencia? Pues no pudiéramos decir entre el feminismo que empezó en los 70s y se empezó a ir desarrollando y creciendo, en que las mujeres empezaron a tomar lugares, empezaron a introducirse en sitios donde eran de los hombres y que en algún momento los hombres empezaron a percibir que habían contratado a una mujer en lugar de contratarlos a él, cuando se sentían ellos con el derecho de a lo mejor estar en el trabajo. Claro, mira, los antecedentes históricos, podríamos decir, son de 1970 a 1851, la Revolución Industrial, que es cuando empieza a haber la mano de obra y empieza a haber necesidad de manos, y no importaba que fueran hombres o mujeres. Entonces las mujeres empezaron a trabajar. En la Primera Guerra Mundial también los hombres, muchos mueren y las mujeres siguen tomando ese lugar. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial se gesta el feminismo, digamos, y en la época de la posguerra el movimiento contracultural, que significa que empieza a haber una nueva visión después de la guerra, después de tanto dolor, se necesita amor y paz, por eso el movimiento hippie. Claro. Que viene del movimiento, es uno de los elementos del movimiento contracultural. Son 4 elementos importantes: el movimiento hippie, la renovación, el advenimiento y la retoma de las culturas orientalistas, cuando los Beatles se van a la India. Claro, y dejan las drogas con Mahesh Yogi y aprenden la meditación trascendental. Exactamente, y a través de ese punto de orientalista dan a conocer al mundo que hay opciones para poder dejar la droga y para poder vivir diferente. Ese es otro punto. Aldous Huxley, los libros de Aldous Huxley, Mundo Feliz, Martian Chronicles de Ray Bradbury, también sientan un precedente importante. Isaac Asimov, exactamente, y también Carlos Castaneda, que sistematiza todo el conocimiento prehispánico. Entonces, estos 4 movimientos hacen que haya una nueva visión después de la guerra. El queremos ser diferentes. Y entonces se empieza a dar, pues con los descubrimientos de la píldora, con el advenimiento del feminismo, el hecho de que la mujer ya votaba, en Finlandia empezó el movimiento, y empezaron a haber revoluciones micro que se fueron haciendo revoluciones mundiales, como lo que está sucediendo hoy. Bueno, no hay que tener en cuenta, y quisiera yo puntualizar mucho este asunto de la píldora, el anticonceptivo. Es sin duda, en el siglo XX, pudiéramos decir, el disparador y de alguna forma el invento o el descubrimiento de algo importantísimo. En ese momento la mujer tiene la capacidad de decir
tengo hijos o no tengo hijos, y cuándo tengo los hijos y cuándo es conveniente, y empieza a entrar esa parte en donde la madre es capaz de ceder su tiempo para ser madre, o de alargar su tiempo, o de negarse la posibilidad de ser madre sin negarse necesariamente la posibilidad de la relación pareja y de la relación vivir una sexualidad sana, que es viviendo una sexualidad sana. Entonces es el gran descubrimiento que hace que la mujer en ese momento entre al juego pareja, diríamos, que con los hombres, ¿no? Exactamente, claro, ya tiene oportunidades de poder decidir, por lo menos en ese tipo de cosas en vital. Claro, porque era lo que en eso se inicia. Claro, porque permanecían las mujeres siempre en su casa, porque, pues, digo, si estás embarazada. Con los hijos, Ahora, dio la oportunidad de que en el camino también las mujeres comprobaran que, embarazadas o no, tenían toda la misma capacidad de manejarse, siempre y cuando tuvieran algunas pequeñas prebendas para poder criar a sus hijos. Claro, y entonces en 1970 a 82 más o menos empieza el movimiento feminista en México, ¿sí? Yo pienso que hay un factor muy importante que hay que señalar. El pugnar por la equidad quiere decir buscar oportunidades iguales, porque somos seres humanos. Quiere decir que vamos a optar por una filosofía humanista. El ser humano vale porque existe, porque tiene vida, porque tiene opciones, no porque es hombre o mujer. Entonces, cuando se da el movimiento feminista, se da un movimiento en contra del hombre y se empieza a dar, por un lado, una vertiente hembrista, ¿sí? Ante el machismo, el hembrismo. Y es, claro, siempre hay enojo cuando hay represión, siempre hay enojo cuando hay abuso, siempre hay protestas violentas cuando hay una situación de inconformidad, ¿sí? Pero sí se gestó mucho el hecho de que las mujeres pensaran, ¿solo las mujeres valemos? Y tampoco es cierto. O simplemente en el momento en el que ya tuvieron la capacidad de hacer las cosas igual de la manera que los hombres, y que justamente tenían esta posibilidad de que los hijos los espaciaran o los acomodaran a las conveniencias de la pareja, que eso es lo que era ideal. Pero antes, pues, la mujer no, simplemente le ponían un hijo y pues tenía que seguirlo, ¿no? Claro, que eso es lo que se busca en la actualidad, ¿no? Que los roles tradicionales, que son el hombre proveedor, máxima autoridad, y la mujer encargada de la casa, de los bienes, de la administración y de la educación de los hijos, sujeta a la voluntad del hombre, de la pareja. Ese es el rol tradicional. Se dé un rol moderno, que es cómo queremos, qué roles podemos elegir entre tú y yo, hombre y mujer, ¿sí? Integrantes de la pareja. Que en un principio creo yo que se dio para que la mujer pudiera incorporarse a la economía, y de alguna manera también los sistemas gubernamentales, los sistemas sociales que fueron caminando, se dieron cuenta de que ya no era posible que solamente el hombre fuera el proveedor, sino que la mujer tenía grandes capacidades y podía incorporarse para mejorar la economía del mundo, porque ya somos muchos. Claro. Necesitábamos participar, ¿no? Claro. Y le quitaron también trabajo a algunos. Ese es el problema. Lo que pasa es que se veían amenazados, ¿no? Porque sí se desplazaban, pero era por competencia, por capacidad, ¿no? Entonces, antes dominaban, y claro, cuando se ven amenazados, pues entonces empiezan las protestas. Y no nomás las protestas, las discriminaciones. Y las lesiones. Pero las discriminaciones en primero vienen en el trabajo. Claro. O sea, llegó un momento en que los mismos hombres que manejaban las empresas o manejaban el trabajo decían, pues ¿sabes qué? Más o menos ahí saben lo mismo, conéctate a la mujer porque me va a costar menos, le voy a pagar menos. Exactamente. Y entonces son ellos mismos los que pusieron la trampa de que a las mujeres se les pagara menos y convenientemente contrataban mujeres. Y claro. Entonces los hombres pues, empezaron a decir, oye, pues ¿por qué?
Claro, ¿no? Claro. ¿Por qué las contratan? Y las mujeres porque me pagan menos, ¿no? Exactamente. O sea, y empieza esa pugna sin elementos de razón, nada más como un pleito desbocado, ¿no? Un pleito desbocado que se fue afectando incluso la familia. Claro, porque al haber resentimiento... ¿En dónde lo aplico? Mi resentimiento. Los hombres, que eran los más resentidos, que al principio además como que pues, aguantaron un poco por aquello de que pues no sabían de qué se trataba mucho, y muchos hombres en la Segunda Guerra Mundial pues habían muerto. Entonces las mujeres tenían que entrar a ser jefas de familia. Entonces mucho se fue diluyendo, pero ya cuando empezaron a hacer... a contratar más, a estar de obreras. Cuando ya no las necesitaban tanto porque ya había hombres otra vez, que ellas mismas habían... dado a luz. Claro. Es todo un complejo importantísimo de muchos factores que se reúnen, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se puede hacer? Diríamos que estamos en un momento en el que todo esto que se fue gestando como acomodo, como se podía, como que ganábamos algo, las mujeres ganaron la universidad. Claro, porque votar, ir a la universidad, poder estudiar, antes no. Yo te voy a decir algo, hace algunos años, no muchos, 2 que 3, decía yo que qué pasaba con esa conciencia que las mujeres que estaban en la universidad no necesariamente estaban teniendo ese sentido del feminismo, y no lo estaban teniendo porque de alguna forma al ir a la universidad pues ya se sentían que habían ganado todo y no veían como que no había nada ganado, hasta que te vas hacia toda la población y te das cuenta de que también como universitaria y como mujer y como científica pues a lo mejor entras a ciertos lugares donde sí pueden pagarte lo mismo porque tienes una investigación muy especial, pero la mayoría que se prepara... Lo que pasa también ahí, Rocío, es un fenómeno muy, muy importante. La mujer al llegar a las aulas se da cuenta que es muy capaz y se convence de que en lo que está aprendiendo puede desarrollarse y cuenta con ella misma, pero no la educan fuera de las aulas en el rol femenino de una mujer independiente. Las siguen educando en los roles tradicionales. Ese es uno de los problemas más importantes. La mujer llega a las aulas y sabe que puede ser una abogada extraordinaria, pero en su vida personal, a nivel emocional, sigue siendo una mujer que tiende a la sumisión, a la abnegación, a estar a expensas de la pareja, de la familia, y se siente persona y se siente con identidad porque su rol, su ser de la casa, su ser lo hace el rol de madre, el rol de esposa, el rol de educadora, el rol de ama de casa, ¿sí? Entonces, esa es la contradicción, y de ahí vienen muchas alteraciones en el comportamiento mismo de la mujer, inclusive en la actualidad, y los hombres también no entienden. Y entonces ahora entiendo el punto de por qué, como dicen, por qué la mujer en el feminismo, que ya se metió a trabajar al sistema económico, a este rollo y a este otro del conocimiento y del valor en sí mismo hacia afuera, como tú dices, como abogada o como ingeniera o como médica, o como lo que tú quieras, o ya con un rol específico de estudios técnicos también o lo que sea, claro. Ahí descarga un poco la posibilidad de que es algo más de lo que era. Pero en ese momento también hay muchas personas que se quedan afuera de ese lugar y siguen educando en su casa de la misma manera a las mujeres y a los hombres. La mujer, no te preocupes, tú ya vas a poder ir a la universidad y vas a encontrar como una salida a esa necesidad de ser individuo independiente. Pero en tu casa y con tus hijos, pues sigues en tu casa con tus hijos, claro. Y manda el marido y claro. Por lo tanto y esto, no educas en contra. Exactamente. Y esto, Rocío,
tanto a las mujeres que no fueron a la universidad como a las que fueron, porque fueron educadas por mujeres tradicionales. Y entonces nunca se cuestionaron. Y ellas siguieron siendo tradicionales dentro del rol familiar. Claro, dentro de la familia, dentro de la casa. Y entonces el rol ama de casa, ellas trabajaban todo el santo día, casi 8 o 12 horas en oficinas, y llegaban a su casa a trabajar otras tantas. ¿Sí? Claro, entonces, no y empieza a darse la efervescencia de ese enojo, de cómo repartimos el trabajo, cómo elegimos los roles modernos en una pareja bien avenida. No, y además te voy a decir, en algún momento se pensaba de que yo tengo mi casa muy organizada y puedo salir a trabajar y por lo tanto comprobar y soy verdaderamente una de las grandes. Pues sí, pero realmente eso hacía que la educación se diera igual. Tú, mijita, eres mujer, vas a tener que llevar una casa perfectamente y te va a indicar tu marido por dónde, y si no hasta tu papá, y aparte ahora tienes la obligación de entrar al sistema económico, trabajar muchas horas, a veces pedir grandes permisos si vas a tener un hijo y enfrentarte a que a lo mejor la merma de la percepción económica se presente. Claro. Y además, ¿cuántas veces entras a trabajar y se dan cuenta que estás embarazada y dicen para afuera? Exactamente, claro. Entonces, es un juego que tiene mucho que ver también con la familia. El sistema económico le conviene. Claro, le conviene nace la tener familia a la como mujer unidad trabajando. de producción. Es que la familia nace como una unidad de producción, consumo y posesión. Así es cuando nace la familia. Entonces adquiere el hombre su nivel jerárquico y la mujer se subordina con los hijos a este sistema. Entonces, eso sigue prevaleciendo en la educación. No se divide. Tu hija que vas a la universidad, date cuenta que ya tienes capacidades, pero también tienes iguales derechos, pero iguales obligaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si a las mujeres y a los hombres a nivel social, no universitario, no instrucción, se les cría o se les educa a nivel tradicional, van a repetir esos patrones. Y eso es lo que está pasando, que siguen transmitiéndole a los hijos varones un rol y a las hijas mujeres otro rol. Tú de todas maneras trabajes o no trabajes, seas exitosa o no, fulanita, hijita, vas a tener que encargarte de en tu casa, ¿sí? Y sí es cierto, pero tiene que contar con su pareja para ver de qué se encarga. Bueno, ¿cómo podemos compartir? El tiempo. Claro, porque ya no va a estar todo el tiempo ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el hombre la va a ayudar. Ese es un concepto erróneo. Tienen que cooperar los dos a un fin común, que es la familia, ¿sí? Y entonces diseñarán, dependiendo de sus capacidades. Te voy a decir, lo que sí sucede y ha sucedido desde siempre es que llega un momento en que te dicen, tú estás trabajando, pues ponle. Claro. Tienes que aportar. Cuando mi papel es de aportar, como ahora tú también estás trabajando, tienes que aportar. Y ese es el momento de decir, ok, yo voy a aportar, pero como yo también estoy trabajando, tú te vuelves amo de casa también. Exactamente. Amo de casa también. ¿Y qué vas a dar a la casa? Claro, pero como el hombre, no capaz que cómo va a lavar platos, capaz de que cómo va a planchar, capaz de que cómo va a ir a tirar la basura. Ya hay algunos que lo hacen, pero la verdad es que mi hijo en la actualidad vive en Canadá. Tiene 46 años. Cuando era un chavito de 12, un día me dijo, mamá, le dije, mijo, tira la basura, por favor. Tenía que bajar en el elevador a tirar en un tambo en el mezanín la bolsa de basura. Y me dijo, esas son cosas de mujeres, mamá. Y yo le dije, sí, mi vida, ¿tu papá qué profesión tiene? ¿Tu mamá tiene la misma profesión que tu papá? Sí, ok. ¿Y tu mamá sabe hacer esto? Sí, y tu papá también. ¿Y tu mamá sabe hacer esto? Sí, y tu papá también. Y le di una serie de ejemplos. Y estaba enfrente de mí sentado en un sillón y le dije, mijito, ¿crees que hay cosas de hombres y de mujeres excepto parir en un hospital o en una casa a un bebé? No, mamá.
Dije, ¿mi vida bajas la basura? Sí, mami. Claro, es que hay que hacer un cambio de valores, ese es el punto, romper las creencias. Porque las hemos roto hacia afuera. Claro, bravo, Rocío. Pero no las hemos roto hacia adentro claro, de la familia. Y es en donde están establecidas, porque las creencias son rígidas, absolutistas, dramáticas y dogmáticas. Bueno, y esa rigidez es lo que ha hecho que haya tanto feminicidio. Exacto. Porque curiosamente el feminicidio está muy enfocado a las situaciones familiares. Claro. Las violaciones tienen que ver casi con la familia de parientes de aquí y de allá. Y hemos visto el coraje que les puede dar a un hombre el que la mujer le pida o le exija que trabaje en eso. Lo hemos visto a todos los niveles sociales. Recientemente a estas chicas que el juez lo dejó ir después de que le habían dado de batazos, ¿verdad? Claro. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese asunto de la capacidad de la mujer afuera está ya permitido, ya está dado. Claro. Todavía hay que luchar mucho por la cuestión de los dineros. Exacto. Y de la protección de la equidad mujer a nivel paga. A nivel paga y a nivel trato. Y a nivel trato. Ya ves el moving laboral, que es el acoso laboral porque eres mujer. Bueno, pero todo esto está resolviéndose, o se va a resolver, o contra, por lo menos contra lo que están desfilando, marchando. Todo esto está muy enfocado hacia afuera de lo que es la familia. Y yo no sé cuántas de las que desfilan y a lo mejor son contratadas para hacer problemáticas y se disfrazan de negro y se tapan golpeadoras, como dicen. Y que son, pues sí, siempre hay esquiroles. Siempre hay quien pague a alguien para que tú vas a desfilar. Pues ¿para qué desfilas gratis? Mira, desfílale, pítale, dáñale y te voy a dar una lana. Patea. Claro, y te voy a dar una lana. Claro. En todos lados, hombres y mujeres, todos esos, siempre hay quien se vaya por ese lado. Pero independientemente de eso, lo que están desfilando no es para que en la familia haya un cambio de valores y de equidad. Claro. Seguiremos, mientras no se cambien esos valores, haciendo mujeres mientras siga habiendo dos culturas en la misma cultura, una subdivisión de cultura masculina y cultura femenina, las fuentes crean la contradicción interna. Es una contradicción interna. Que la han sacado de la economía un poco, pero adentro de la casa. Exactamente. Y entonces la educación sigue contradictoria. Sí. No hay cómplices padre-madre de verdad para crear su familia. Que es un frente común, que eso es parte de lo que se busca, que los papás tengan un frente común, que tengan diálogo, que platiquen entre ellos, que digan qué es lo que quieren, qué esperan, qué están dispuestos a aportar. ¿Qué es lo que buscan de una familia? ¿Cuántos hijos quieren tener? ¿Cuánto tiempo van a trabajar los dos? ¿Y cuánto tiempo van a dedicar a la crianza de los hijos? Fernando Savater dice que hay un valor muy importante que es el valor de educar. Y que no podemos dejar que en las escuelas los eduquen, porque esa sería una educación secundaria a nivel instrucción. La educación primaria, inicial, es en la casa. Son esos valores, pero si no existe el valor del ser humano, porque es persona, no es hombre o mujer, vale porque existe. El respeto, que es un valor que reúne todas las opciones que tiene un ser humano, todos los derechos que tiene un ser humano, y la responsabilidad, que son todas las obligaciones que tiene un ser humano. En esos tres valores está basada la axiología. En el valor del ser humano, en el respeto y la responsabilidad. La responsabilidad es la habilidad de crear habilidades para responder a lo que la vida te presenta. Y todo esto nada tiene que ver con el sistema, tiene que ver con la familia. Y sí, la familia fue un sistema que se creó para que la familia tenga esa organización, esa responsabilidad de cuidar su propia sangre. Exacto. Después de eso, pues viene otra familia, que es la de la escuela, donde te vas a conectar con otras personas, vas a buscar cómo trabajar y cómo hacer para afuera, y que es muy importante, aparte de lo que aprendes, la conexión con otras, personas, la conexión con los amigos, la conexión con el maestro, pero el maestro no va a dar
valores que ya se tenían que haber dado en la familia. O que en la casa se contradice, robarle el sacapuntas a tu compañerito, o trajiste un lápiz que no es tuyo, el celular, mijito. Bueno, yo dije sacapuntas, me vi muy prehistórica, pero bueno, trajiste un celular que no es tuyo, ahí escóndelo. No, mijito, regresas ese celular. Un día mi hija regresó de la casa a la casa, enfrente de la casa había una tienda. Y regresó con las manitas atrás, íbamos en el elevador, y la veo con unos sugus en la mano. Y dije, ¿qué traes? Ah, sí, ya vi, ya, ok. Mira, nos regresamos a la tienda. Nos regresamos a la tienda, ¿Y los pagó? cruzamos la calle y le dije a la señora, señora, mi hija se acaba de llevar unos sugus de aquí, se los robó. No se los vengo a pagar. Vengo a que la ponga a trabajar y que acomode las papas fritas o que le trapee o vea qué hace para que le pague los sugus que se llevó. No se los vengo a pagar. Bueno, y ya con eso a lo mejor y pregúntale a mi hija si algún día se le volvió a ocurrir hacer una tontera de esas. Pero esos son valores. Eso es establecer una posición de que aquí no te lo permito a la primera, ¿sí? Bien, vamos a ir a unos mensajes. Estamos aquí en MXN Televisión y Radio con Mari Carmen Remolina, psicoterapeuta racional, emotiva y conductual. Algo importantísimo de entrar en nuestra sociedad para que podamos entender qué pasa con las mujeres, qué pasa con los hombres. Yo creo que la marcha que se dio en el mundo, es una marcha que nos alerta para que se reeduque y se reorganice la familia y los valores de hombres y de mujeres. Y estamos aquí de regreso con ustedes, con Mari Carmen Remolina, es psicoterapeuta y es racional, emotiva, conductual. Ahora nos explica un poco de por dónde vamos a ir, porque ella es también especialista en valores. Y hemos definido con esto de la marcha, y que fue a nivel mundial la marcha de las feministas, nos enfocamos también al área de un día sin mujeres. Y eso es muy importante porque solo en México ha sucedido. Es algo pues muy difícil de conectar. Yo no sé cuántas de las mujeres que no salieron de su casa se pusieron a arreglar el closet o a definir o las cacerolas para saber cuáles tiro y cuáles no, porque todavía la organización interna de la familia es la que no ha realmente hecho una transformación. Claro, los roles siguen siendo puestos, ¿no? Y es que lo que pasa es que cuando tú le preguntas a una mujer que te diga sus roles, lo primero que te dice es que es madre, que es esposa, que es hija, que es maestra, que es doctora, que es secretaria, que es enfermera, que hace el aseo de una casa.
pero nunca te dice que es persona. Y eso es lo más importante. Y esta mujer, seguramente ayer las mujeres se no puso a somos revisar las individuos. cacerolas porque no tiene el concepto de soy persona. ¿Qué puedo hacer por mí en mi cuestión espiritual, en mi cuestión psicológica, en mis emociones? Porque no tenemos la posibilidad de entrar en contacto con nosotros. La intracomunicación es importantísima. Y entonces, claro, Intra es hacia adentro. Para nosotros mismos. Yo conmigo. Encontrar refugio contigo mismo. Claro, claro. Y entonces no nos consideramos individuos, ¿sí? Entonces la individuación es un proceso importantísimo en el ser humano. Pero claro, es parte también del proceso educativo. Si te educan para ser madre, si te educan para ser esposa. O te educan para ser mujer y a ver, aquí somos mujercitas a coser. Para ser, ¿ves? Es que también... Acabas de decir, o te educan para ser mujer. No, te educan en una serie de actividades diseñadas para la mujer, aunque también hay sastres hombres. Afortunadamente ya también las niñas juegan fútbol, ¿no? Claro. Pero es también una actividad en la que te educan, y en la que te convierte. Sí. No es un valor. Y creo que tú, como especialista en valores, pues el valor más importante es ser individuo. Así es, claro. El valor como ser humano, ¿sí? Soy persona, valgo porque existo, porque tengo opciones, porque tengo oportunidades, porque mientras tenga vida, puedo hacer algo con mi vida. En contacto conmigo. ¿Quién soy? Y es de lo que habla Branden, de la autoestima, ¿sí? El sentirme merecedor de logros, saber que cuento con mi mente para poder tener un concepto de mí mismo aceptado por mí, independientemente de que no cumpla con los cánones exteriores. Ahora, me decías tú que una de las situaciones que han traído tantos cambios en la sociedad internacional fue después de la guerra las el movimiento contracultural. Contraculturas que se instalaron. Entonces, estas 4 las vamos a repetir para que nos recordemos. Sí. Ok, fueron el movimiento hippie, que es haz el amor y no la guerra, en represión a toda la guerra de la Segunda Guerra Mundial, toda la destrucción, porque era una sociedad victoriana, moralista. Y de alguna manera, este movimiento contracultural de los hippies, de haz el amor y no la guerra, se referían perfectamente a tener relaciones amorosas entre hombre y mujer para crear una complicidad y una cercanía verdadera. Claro, y también haz el amor, ¿qué decían? Una sociedad victoriana, moralista, culpígena, punitiva, ¿qué hace? Castiga, no quiere... tiene una visión dicotómica, lo bueno y lo malo. Pero entonces es bueno matar. Y se empezaron a cuestionar. Es bueno lo que dicen. Y entonces sigamos haciendo la guerra, mejor el amor. Y se asocia al descubrimiento de la píldora y se asocia a la liberación femenina. Claro, porque hay una gran liberación en el momento que físico, la mujer no es precisamente nada más la madre del hijo del Señor. Claro, o la es también tu hija, y por eso también se han dado muchos casos en que las mujeres dicen yo decido tener un hijo sin casarme. Así es. Y yo mando sobre él, o yo le doy la oportunidad de que se desarrolle él. O así quiero. Pues así quiero. O así quiero. No sé si esa posibilidad no se tenía tampoco en algún momento. Claro. Sí, no, había una represión enorme a nivel sexual. Porque el hijo era del padre. Sí. No de la madre. Claro. La madre era el vehículo para que trajera un hijo el Señor, y en todo caso le pones un nombre y el niño es él, y cuidas a su hijo. Y estamos hablando de épocas medievales, por ejemplo, en donde el hombre varón, el primero, es el que podía heredar el castillo, las tierras y lo demás. Los demás hijos no heredaban nada. Por eso se dio mucha deserción y mucha inmigración, y se fueron muchas gentes a Canadá y fundaron Canadá.
porque en los países europeos se les daba al hijo mayor. No estoy hablando de que esto fue en la época medieval, pero posterior siguió esa costumbre y bueno, entonces hay alemanes. El siglo pasado todavía. Exactamente. En España, precisamente, el siglo pasado, hombre era y en sociedades como la de Cataluña, sí, que supuestamente son las más muy avanzadas, y el hijo mayor era el que heredaba. Sí, el que heredaba, exactamente. Aunque ya había personas mucho más congruentes y mucho más de valores, en donde sí le heredaban a los hijos y a su familia y a los nietos y etcétera, ¿no? Ahí tomaban en cuenta. Pero es cierto que este hecho de que solo el hijo varón primogénito, ¿y sabes por qué era? Porque el señor feudal se casaba con una mujer que tenía que ser virgen, y la primera vez que tenía una relación sexual con esa mujer podía tener en cuenta y certificar que el hijo era de él, porque a la mujer se le tenía en un concepto de poco valor, liviana, fácil, porque el primero sí es mi hijo, los demás quién sabe. Entonces, bueno, eso también. O empezaron a encerrar a la mujer y claro, por eso los cinturones de castidad y por eso las mujeres por eso no designaban solas. Exactamente, no, y veladas, salían veladas. Entonces todo esto lo venimos arrastrando, ¿no? Claro, ha ido evolucionando para mejor, ¿no? Pero todavía hay países en donde las mujeres están veladas, las burkas eso hablando de esos lugares, pero yo creo que, ¿tú crees que en Europa hay un camino hacia adelante? Porque las manifestaciones de la mujer se dieron de todos lados. Yo te voy a decir una cosa, mira, ¿qué sucede con los comportamientos? Cuando hay un comportamiento en exceso, para poder modificarlo, la sociedad se va al lado opuesto, al déficit, ¿sí? Entonces, y eso lo vemos también a nivel individual. Cuando una persona quiere cambiar una conducta y no quiere gritar, se calla, porque no sabe tener el justo medio, que no es un punto, es un rango. Puede moderarse, ¿sí? No lo puede hacer porque no sabe cómo. Conoce el exceso y entonces localiza el déficit. Ser paciente se vuelve impaciente. Ser agresivo se vuelve pasivo. Así pasa con los comportamientos. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Todos estos déficits y excesos en las sociedades van a ir a los extremos y poco a poco tendrán que regularse. Ahora, pero yendo a esto de la educación y de la educación de valores, yo creo que hay jóvenes o muchos menores de 50 años, por decir una historia, que antes 50 años podían ser los viejos, ¿verdad? Sí, ahora verdaderamente están cuando mucho a la mitad de la vida, pero que exista entre jóvenes menos de 50 años, hombres que realmente sienten que ellos son los que tienen que decidir el estilo, la manera y la forma en la que la familia va a caminar. No piensan nunca en la alianza. Claro. No sé si todavía no vieron alianzas. Yo creo que ya podría haber habido feministas que buscaron alianzas, sí, pero se descompuso mucho la familia. Pero volvemos al punto, Rocío. Las fuentes tradicionales, las fuentes del aprendizaje son: a mí me educa mi familia, pero también me educan los medios sociales, culturales, económicos. Los medios de comunicación ahora. Los medios de comunicación. Por eso te felicito que hagas estos temas. Porque ¿qué se necesita? Poner enfrente para que elijan, para que tengan elección, para que puedan decir, eso me suena, así quiero. Pero yo veo jóvenes o muchachos de 40 años que están haciendo la familia en ese momento y ellos son los que deciden cómo va a ser la historia. Porque a pesar de que tengan una abogada de esposa y la esposa dice, mira, hasta por ley deberíamos de... Yo no sé, pero creo que el camino es así. Y claro, si te entiendes con el marido o le tiene, no sé, ahí da la tendencia a seguirlos. Claro, ese es un punto muy importante. Por eso te decía yo, habría que buscar la individuación
para que cada individuo sepa elegir pareja y sepa y tenga habilidades como para negociar con la pareja y tenga capacidades para tomar en cuenta la opinión de la pareja, ¿sí? Diríamos que hoy en día, con todo y esto que a lo mejor muchos piensan que la individuación nos saca fuera del contexto social, donde tenemos que pensar en grupo y pensar por los demás y todo esto, es importante que la familia se eduque primero que nada al individuo. Claro, y estamos hablando... Para de ahí despegar. Claro, estamos hablando, Rocío, de un punto súper importante. El ser humano, se habla mucho del egoísmo, pero hay un egoísmo racional, un egoísmo enajenante, en donde el personaje solo ve por él, para él y con él. Ese es negativo, ese es disfuncional. Un egoísmo racional quiere decir, yo sé quién soy, tengo un concepto claro de mí mismo, una autorresponsabilidad de mí mismo, tengo la posibilidad de ser asertivo, quiere decir que puedo yo expresar mis gustos, deseos y preferencias de una forma socialmente aceptable, respetando al otro. Sí, porque hay que recordar, cuando tú te educas como individuo, entiendes que tú necesitas una serie de valores y de entendimientos de parte de los demás. Y si tú quieres que los demás te atiendan a ti, empiezas a entender que tú tienes que respetar al otro, claro, para que en su individuación también tenga posibilidad de desarrollo. Pero necesitas conocerte y ver tus alcances y crear habilidades de manejo, habilidades sociales, lo que es la inteligencia emocional, que está de súper moda ya hace unos años, que es controlar el impulso y demorar la gratificación, no permitir que los trastornos dificulten tu capacidad de pensar, mostrar empatía. Ahora, lo que es muy importante, yo creo, es que haya ese cambio de individuación cuando estamos hablando de que nace un niño y no tengo que ver si es niño o es niña. Primero lo voy a hacer individuo, sí, y después él mismo se dará cuenta por naturaleza, claro, que va hacia ser mujer o va hacia ser hombre. Pero igual ese chiquito va a ir, niño o niña, a poner la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia. Igual va a ayudar a llevar los platos de la mesa al fregadero. Igual aprendió un niño a caminar, va a aprender otra niña a caminar. Exactamente. Sí, son las únicas diferencias entre hombre y mujer, son las biológicas. Y te voy a decir una cosa, de alguna manera, hasta que haya un despertar emocional y entendimiento entre niño y niña, mientras todos son individuos. Sí. Y no tenemos que desde chiquititos, para enseñarle, le voy a decir, fíjate, te voy a traer muñecas para que juegues a la muñeca. Y qué raro. Afortunadamente ahora ya también hay muñecos, aunque sean de tipo, no sé, Thundercats. Sí, para los niños, sí, los Transformers, claro. Los Transformers y todo eso, claro. Porque antes Claro, pero diste una palabra que es la clave: el despertar, el tomar en cuenta, el darse cuenta. Es muy fácil querer negar o normalizar todas las cosas. Hay que darse cuenta. Es muy importante querer ver las cosas y poder cambiar. El cambio tiene que partir de uno mismo. Margaret Ferguson dice: la puerta del cambio se abre desde adentro. Quiere decir que la tengo que abrir yo, nadie me la puede abrir. ¿Quién es? El individuo. Exactamente. Ahora, qué bonito de decir, acabo de tener en esta familia un ser humano. Acaba de llegar un ser humano como yo, como tú, padre, madre, que antes que nada es un personaje que se va a desarrollar, va a crecer, va a ampliarse y tiene que crecer él mismo y ganar espiritualmente valores, claro, porque va a ser un mejor ser humano, claro, un mejor ser humano. Y entonces ahí empieza la filosofía humanista, Rocío, que es: tanto los hombres como las mujeres somos partes de la humanidad. Pertenecemos a géneros diferentes. Ambos tenemos el mismo valor.
Cada uno tiene características específicas. Existen diferencias individuales, no por género, individuales. Cada ser humano es irrepetible y existen diferencias biológicas por género. Esas sí, son biológicas. Pero no es la única diferencia que Pero es la única diferencia existente. Esa es la única cuando sabemos cuántos otros valores tiene el ser humano. Claro. ¿Qué otras posibilidades y qué otras características como persona, como individuo, ¿no? Y esa es la filosofía humanista, que esa es la que tiene que permear en la crianza, en el mensaje que le das a tus hijos y en la familia. Mientras queramos tener familias, vamos a trabajar de esa manera. Yo recuerdo que en alguna ocasión la tendencia era que estaban diciendo incluso que los hijos se los iban a quitar a las familias porque los iba a educar el Estado. Aquí, allá o en algún lado con algún presidente o fuera en otras partes del mundo. Eso no está establecido ni organizado, porque el Estado no puede ser padre ni madre de los hijos para educarlos de la manera en la que quieren. Eso se hizo, por ejemplo, en algún rato en Cuba, en algún rato en el comunismo, pero finalmente es aventarse el gobierno un montón de trabajo imposible, ¿no? Pero además es antihumano. Exactamente, hay una película que se llama Naranja Mecánica, que tratan a un sociópata con conductismo, con puro conductismo. Lo tratan de induccionar con estímulo-respuesta para que responda a lo que la sociedad le quiere marcar. Eso es imposible porque es antiético. Lo educan como a los perritos, ¿no? Sí. ¿Cómo era Exacto. el que les tocaban la campana? Ajá. Pavlov, estímulo-respuesta. Justamente es uno de los bases. Hay dos condicionamientos que se llaman el pavloviano, que es el de Pavlov, el de estímulo-respuesta, y el operante, que es el skinneriano, que es que tú operas en el ambiente una serie de situaciones para que se dé algo que tú esperas que se dé. Y eso mucho es conductismo. Entonces, este asunto de que lo que esperamos de las nuevas generaciones en las que se eduque como seres humanos y no como hombre o mujer, que nos ha lastimado tanto, cuando el uno sin el otro pudiéramos decir que ni siquiera existiríamos. O sea, tenemos que tomar en cuenta en que dentro de esa individuación tenemos que conectarnos con otro individuo en el que nos completemos. Así y nos es. volvemos uno. Así es. Otro individuo junto para educar. Y entonces no puedes... frente común. Un frente común para educar como individuo. Somos a las dos personas. haciendo un frente común, siguiendo nuestros objetivos, que ya platicamos, que tuvimos la habilidad de poderlos platicar, que tuvimos la capacidad de poderlos crear y entender y buscar en nuestra mente y en nuestros principios para poder tener elementos de dirección, para poder tener un objetivo. Bueno, yo espero que este tipo de movimientos que han tomado cada vez más fuerza se vayan específicamente a la creación de una nueva familia. Y una nueva cultura. Y un nuevo individuo. Una cultura humanista, con una filosofía humanista, entendiendo que el ser humano vale porque existe. Y que no sean excepciones, no, sino que al revés sea la mayoría de las familias. Que eso permee, ¿no? como un elemento general, ¿no? Como un concepto, ¿sí? Como un concepto adquirido. Nos fuimos rápidamente, nos fuimos mucho con la cuestión de la contracultura para crear seres humanos, ¿no? Los hippies que nos orientaron el movimiento a decir... hippie. También está las culturas orientalistas, el renacer de las culturas orientalistas, en donde se vieron otras formas de poder accesar inclusive a la espiritualidad, ¿no? Y al accesar a la espiritualidad de una o de otra manera, también entendemos que la economía es muy importante, pero que tiene que ser solamente un medio para que nosotros crezcamos, y que si crecemos con la espiritualidad de vida, tenemos menos necesidad de la economía, que es la única que nos da satisfactores. Como dice el budismo, la no pertenencia y la no permanencia, el desapego.
Sí, porque sabemos que nos vamos. Claro. Entonces, bueno, eso... Que sí hay que tener que comer, que sí hay que tener que vestir, que sí hay que tener un vehículo, y la espiritualidad, una casa. quiero decirles que no es algo verdaderamente exclusivo de las religiones. No. Es el ser humano encontrándose como ser humano con esa capacidad espiritual que puede crearlos y llevarlos a ser pues su propia conexión con el universo. Claro, y no significa renuncia absoluta. No, porque eso es también un concepto. Ay, religión, pues han de ser unas personas que no tienen ni gustos, ni placeres, ni deseos, ni... No. Es que también hubo un momento en que la espiritualidad y el manejo del crecimiento del ser humano en el universo y en el planeta nos los quitaron las religiones establecidas. Claro. Hoy por hoy debemos de conocer... Hay un despertar enorme en ese sentido de todas las cuestiones oscurantistas, ¿sí? La época de Acuario, que ha estado desde los años 70... saliendo la información. Qué bueno que existen las religiones porque tienen algunos conceptos muy hermosos que hay que tomarlos, conocerlos y usarlos nosotros sin tener que comprometerme a ser de una u otra religión. Simplemente tomar los valores de la divinidad, que es un hecho. Claro. Es un hecho detectado por Einstein, por todos los grandes científicos. Todos de pronto dicen, y al final... pues siempre sí. Dios. Y al final, claro. Dios. Y nosotros, con toda esa parte divina que tenemos dentro de nosotros, conectar con la espiritualidad. Con nuestra naturaleza, como dice el budismo, nuestra naturaleza búdica. Bueno, ese es otro punto nuestro de espíritu, nuestro Espíritu Santo, como dice el Espíritu Santo no es de los budas, es de no, el catolicismo. El Espíritu Santo de la divinidad. Exactamente. Pero esa es otra parte de la contracultura. Me gustaría hablar un poquito de la contracultura, que es los valores de nuestros ancestros, pero los valores de los autóctonos, en este caso de los indígenas. Hombres y mujeres. Y todo eso está contenido en los libros de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda fue un científico que se dedicó a recopilar y sistematizar toda la información prehispánica. Y no nada más recopiló el manejo de lo que es el mezcalito, como él le llama al peyote, ¿sí? El manejo y el uso, y el uso no como una cuestión, como un medio para estar alucinado, sino como un fin para buscar un objetivo, como lo hacían los nahuales. Y finalmente también el encontrar los valores en la manera tradicional de manejar la familia. Claro, y el respeto a la mujer, y el respeto al hombre, y el respeto a los hijos. Y toda esta cuestión que se manejó en la cuestión prehispánica, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tenemos además como mexicanos una base cultural muy importante que la hemos adormilado. Sí, precisamente por el patriarcado, que de alguna manera pues es el machismo. Por nuestra conquista europea, ¿no? Por la conquista europea, pero si podemos volver a tener valores de familia que ya estaban establecidos, es que hemos quitado a los herederos reales que están aquí en el país, que son los herederos reales de las costumbres prehispánicas, se las quitamos. Pues es que mira, Rocío, todo es un mestizaje, es una mezcla. Ni pueden quedar puras las costumbres prehispánicas, ni pueden quedar puras las costumbres europeas. Pero por eso nosotros tenemos que tomar los valores. Claro, que no los estábamos tomando. Que los valores, mira, dicen que los valores no son universales porque todo mundo los tendría. Claro. ¿Sale? Entonces, los valores se eligen, se buscan. Los valores tienen como base un principio que es el concepto. Y el valor es el comportamiento congruente al concepto que tú manejas. Entonces, si tú piensas y lo que piensas lo actúas, estás actuando en valor, estás actuando valiosamente. ¿Ok? Entonces, sí hay muchos valores prehispánicos que se tienen que retomar y que muchas familias sí los tienen. Porque cuando se reúnen a hacer el mole, porque cuando se reúnen las familias a comer, cuando hacen el nixtamal, cuando siembran, todo eso sigue siendo un ritual familiar, ¿no? Entonces, hay que voltear a ver también eso. Y crear nuestros propios rituales familiares,
que los traemos en conciencia, los tenemos. Y en esta casa se usa comer en Semana Santa, no sé. Claro. Si ya se nos olvidó porque estamos en las grandes urbes, cosa que sucede más en estos lugares. Sí, la misma prisa, el apuro, pues tomemos las cosas de nuestros pueblos de origen. Además, veamos qué es lo que tienen de riqueza. Y México hay creo que 12 ecosistemas en el mundo. México tiene 9. Maneja 9 ecosistemas, por eso México tiene esa riqueza en la alimentación, por eso México tiene esa riqueza en el producto. Hay muchísimas cosas que se dan en México. Entonces también voltemos a ver los valores. ¿Qué valores tiene nuestra tierra? ¿Sí? ¿Qué valores y qué importancia para respetarla? Para poder dejar de tirar basura, para poder dejar de lastimar al prójimo. Bueno, simplemente para ver el valor que les daban los indígenas a las mujeres. Exactamente. Simplemente ahí no había problema de que si eres hombre o eres mujer, eres individuo y como tal eres héroe o eres maestro o eres creador, eres capaz de tener una actividad. Madre. Claro. Y lo importante aquí es muy diferente el ser que el hacer. El ser persona no es muy diferente al que una persona haga tal o cual cosa. ¿Sí me explico? El hacer es lo que se puede enjuiciar. El ser jamás se puede enjuiciar. El ser persona no tiene calificativos, no tiene señalamientos, es persona simplemente. El hacer de esa persona es la que se califica. Entonces hagamos más personas, individuos, claro, que para cuando estén completos, entonces se juntan no con la media naranja, sino con una pareja en la que van a volverse uno. Y uno quiere decir entendidos uno con el otro en todos los sentidos. Y simplemente, fíjense qué necesidad hay de que exista esa pareja como tal, que es lo único que nos ha hecho seguir teniendo hijos y poder ser... perseverar, persistir. Por eso, pero además, persistir como humanidad, como especie. Es como alguna vez leí yo, no es media naranja, ni otra media naranja, no. Es jugo de naranja. Claro. Hagamos jugo de naranja. Es el 1 y el 2, claro, que producen el 3. Exactamente. Simplemente no habría posibilidad de haber el 3 si no hay 1 y 2. Y nada más, no, pero yo nomás uno de este lado, porque las mujeres me caen mal. Pues a ver, hazte un hijo. Y el mismo papá. Y la mujer, yo no quiero a los hombres porque no me vayan a pegar, pues entonces hazte un hijo, a ver. Y el mismo papá, cuando nace el hijo o la hija, no diga otra vieja. O hijo, es niña. O producto para caballero. Eso es machista. Eso es lo que dice. Eso es machista. Bueno, pues estar alertas uno mismo en buscar ser individuo es importantísimo. Exactamente. ¿Verdad? Y tener conciencia, porque lo que uno dice es importantísimo, porque puede herir o puede favorecer una vida sana. Bien, pues tener una plática con Mari Carmen Remolina es tener muchas pláticas. Y el día de hoy, pues se nos acabó el tiempo. Estamos aquí en MXN Televisión y Radio. Soy Rocío Villagarcía y estoy tan contenta de que Mari Carmen Remolina me haya ayudado a comentar esta historia de las marchas de las mujeres y el día de la desaparición de las mujeres, que espero no se la hayan pasado lavando el baño que no lavaron en 3 días. Que es un tema muy amplio, muy amplio. Gracias a ti, Rocío. Lo seguiremos con todo gusto, claro que sí. Muchísimas gracias.